Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, en la semana pasada nos quedamos con el Prunus máximo. Prunus, sí, No, el Prunus erulata, algo nos quedaba, pero muy poquita cosa, la verdad, con alguna consideración con respecto a su cultivo, pero nada, muy poquita, si quieres, la nombramos así levemente porque Para hablamos de retomar un poquito y ya Muy cerramos el bien. tema y pasamos con El estos... Prunus erulata era este cerezo de flor tan llamativo, de colores rosa fuertes, que era un árbol, un magnífico árbol. También a veces se cultiva como arbusto, pero más bien yo prefiero emplear esta planta como arbórea y que soporta muy bien el frío, que soporta la contaminación urbana. Hay algo que no le gusta, es el ambiente marino. En las zonas costeras, pues eso no les agrada demasiado. No. Y es una cosa que se tiene muy en cuenta en el cultivo de jardines, porque puede pasar desapercibida, pero claro, las zonas costeras, y más en este país, son importantísimas y los jardines en esas zonas costeras son muy importantes. Entonces es una consideración que normalmente te sale en las guías, en los manuales de cultivo de plantas, el si soporta estos ambientes marinos, esta cercanía al mar. Pues bueno, al Prunus erulata no le gusta demasiado el ambiente marino y la proximidad al mar. Se conforma con suelos calizos, prefiere suelos bien drenados y fértiles, y esto sí que es interesante, es de bajo mantenimiento, porque hay plantas que nos empeñamos muchas veces en, por ejemplo, en podarlas, no sé muy bien por qué, porque la poda siempre tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, en fruticultura es importante saber qué podamos para obtener más fruta, para que esa fruta sea de más calidad. También hay una poda de formación que intenta evitar pues, ramas cruzadas, mal colocadas, o tener un tallo más elevado. Esto, la poda daría para muchísimo, pero este Prunus erulata apenas necesita cuidados, se conforma con simplemente quitar ramas un poquito mal colocadas. De hecho, no le gusta tampoco la poda en ramas severas, en ramas fuertes. Esto, si alguno de nuestros oyentes lo sabe y es agricultor, ya sabe que el cerezo, mientras sea una rama hasta del grosor de un brazo, digamos, pues bien. Pero si quieres cortar una rama del grosor de una pierna, ya no, porque cicatriza mal, se agrieta esa herida, hay que protegerla muy bien. No, al cerezo no le gusta podar unas podas drásticas, hay que empezar muy pronto. Y el cerezo de flor, este Prunus erulata, pues es la familia y más o menos es una cosa muy parecida, ¿no? Por lo demás, pues yo creo que sí, se le puede considerar un árbol de bajo mantenimiento. Y si quieres hablamos de lo que he traído hoy pues ya. A ver qué nos traes hoy aquí, porque veo que hay bastante, bueno, dos plantas, ¿no? Un clavel rojo veo aquí. Sí. Bueno, hoy me había traído principalmente para hablar el clavel de poeta, el Dianthus no barbatus, conozco. que es este que tengo ahora mismo en la mesa más cercano a mí. Pero bueno, para contextualizar un poco el programa y hacerlo más didáctico, ilustrativo, también te he traído el clavel más conocido, El que conocemos el todos. clavel español, que es que además se llama así también en toda Europa, es el Dianthus caryophyllus, y es una planta pues muy interesante, muy española. Sus ancestros, digamos que son tanto peninsulares como del Mediterráneo más cercano, y es de la familia de las cariofiláceas. A mí, como siempre, la botánica me tira y suelto estos latinajos. Las cariofiláceas es una familia muy interesante porque está muy diversificada y además es como tiene componentes muy distintos, tiene unos géneros, que uno de ellos es el Dianthus, dentro de las cariofiláceas, pero tiene géneros de plantas que no las asociarías, por ejemplo, las rosáceas, la flor más o menos las puedes ver parecidas, pero dentro de las cariofiláceas es muy diverso, es muy dispar, y entonces ahí pues tienes saponarias, tienes cerastium, tienes silenes, y dentro también pues de las cariofiláceas estos Dianthus, ¿no? El clavel español es una planta perenne que tiene una base un poquito leñosa, a partir de la cual pues, se desarrollan tallos sufrutícosos o herbáceos muy interesantes, y se cultiva, vamos, a troche y moche por sobre todo en España. También, eso es muy interesante para flor cortada, el cultivo. Yo creo, no lo he averiguado, lo he intentado, pero se le denomina clavel español no solo porque el clima español es muy idóneo para él y se emplea mucho también en balcones, tanto en Andalucía como en el resto de España, sino porque su cultivo como flor cortada se adapta muy bien al clima español. Entonces en invernaderos y en zonas, por ejemplo, con el Maresme en Cataluña y en Almería, para la flor cortada ha sido muy empleada en España y se le cultiva mucho para exportar. Ahora se ha internacionalizado todo mucho, se ha globalizado
y vienen claveles Por magníficos todos. de Sudamérica y de África y también de España, por supuesto, pero esta denominación de clavel español, puesto que no la ha perdido, ¿no? Es una planta muy, muy interesante, de pleno sol, al que le gusta el calor. Exacto, ¿qué necesita esta planta alguien que la tenga en casa? Bueno, tiene sus cosas, ¿eh? Porque el calor y el sol es fundamental para que la planta sea de calidad. Y cuidadito, por ejemplo, con no encharcarla. El suelo tiene que estar muy bien drenado, porque esto significa que sí tienes que regarla regularmente, digamos, cuidado con no dejar que se seque ese sustrato, pero si se encharca la raíz se pudre y eso da lugar a muchos problemas de hongos y bueno, eso Muchas flojo. veces pecamos por echar mucha agua a las plantas. Sí, y sobre todo cuando los sustratos son muy apelmazantes, muy, muy densos, o cuando les ponemos ese típico plato debajo que siempre está encharcado, que yo siempre digo que no es muy buena técnica de cultivo con muchas de las plantas de casa, pero aquí como hace tanto calor, pues ya por sistema se le pone este plato para que recoja el agua de drenaje y a lo mejor incluso para que no nos manche la terraza, pero a muchas de estas, como al clavel, pues como que no le va muy bien, ¿eh? También diría que eso es interesante también, para que la flor sea de calidad, la alimentación tiene que ser regular y bastante buena, no se conforman con cualquier cosa, son un poco señoritos, para obtener plantas de calidad, ya para obtener una floración abundante. Si queremos tener una floración, bueno, pues que vaya pasando, pues, pero yo animo a la Si queremos gente... tener un balcón bonito con claveles Claro, rojos preciosos, en cultivo de plantas es lo mismo que en cultivo hortícola o en cultivo profesional de frutales o demás. Tenemos que alimentar las plantas. Y esto lo digo muchas veces cuando el cliente me pregunta que tiene problemas con alguna planta y me dice, yo le pregunto, ¿qué le echas de comer? Y me dice, agua. Digo, no, eso es de beber. Ahí le hace falta también algo para comer, no solo para beber, ¿no? Y eso es muy importante en los dianthus, en los claveles, porque tienen necesidades medias altas en nutrientes. Luego está ya alguna técnica de cultivo con el clavel español, por ejemplo, la del pinzado, que es muy interesante si queremos ya obtener esta flor cortada o esta flor de calidad, porque es una planta que responde... El pinzado es cuando la planta es joven y empieza a brotar, pues podarla para que ramifique un poquito más abajo y entonces hacerla como más densa. Y según la técnica que empleemos de pinzado, obtendremos a lo mejor muchas flores, pero más pequeñas y de una calidad un poquito inferior. Podemos apostar por eso porque, insisto, muchas flores. O con otra técnica de pinzado, menos flores, pero de una calidad de mucho mejor mejor. calidad. Entonces, las dos cosas es complicado. Hay que optar por la cantidad o por la calidad. Normalmente en los balcones se suele apostar por la cantidad porque la calidad de flor cortada es un tema peliagudo al alcance de profesionales que entutoran en invernaderos de atmósfera controlada las plantas de clavel, que las pinzan como ellos saben hacerlo muy adecuadamente, que consiguen estos claveles con un tallo largo, con una flor perfecta arriba. Bueno, una labor profesional que no digo que no esté al alcance del aficionado, pero que requiere su técnica y su misterio. Bueno, y aquí tenemos más, ¿no? Tenemos otro tipo de clavel, que yo no lo conocía. Bueno, es un o igual clavel... sí que lo hemos visto, pero no sabíamos que se llamaba así. Pues mira por dónde es un clavel que, bueno, no es tan conocido, por supuesto, como el clavel español. Es muy especial, muy bonito, muy sencillo de cultivar también, y que tiene un pariente, casi yo lo he traído por eso, porque tiene un pariente silvestre que es el Dianthus barbatus, que está protegido por la ley, que aparece en los valles pirenaicos de la zona de Benasque y en algunos valles también de la zona de Lérida. En España solo aparecen estas dos provincias, en ambientes alpinos o subalpinos de por encima de 1900, 2000 metros, para que te hagas una idea, junto a rododendros y a cauces de agua de alta montaña, o también en los Alpes, y que es una planta, insisto, protegida por la ley, que está catalogada como tal, y entonces, bueno, como que podemos tener una pequeña joya botánica en nuestra casa. Igual que esa, sí. Porque ¿Cómo se llama la de la flor que...? Dianthus barbatus, y el nombre vulgar también es muy bonito, que es clavel del poeta. Ah, mira. Vale, claro. Los nombres son interesantes porque tú fíjate, el Dianthus barbatus, Dianthus, que es el género, hace referencia a la flor de los dioses, porque Anthos es flor y Deos es Dios. Entonces es
flor de dioses y barbatus es barbudos. Entonces es flor de los dioses barbudos. Exacto. Que es una cosa también como muy curiosa. Lo de clavel de poeta, que es el nombre vulgar, pues bueno, porque el clavel ha sido una planta muy empleada en literatura y en poesía, que es, si lo notas aquí, bueno, es difícil por la radio, pero es muy oloroso. Ojalá si pudiésemos transmitir el olor a nuestros oyentes. Bueno, pero se nota, o se huele aquí en el estudio. Sí, aquí sí. Y bueno, en honor a la verdad, no son exactamente estos Dianthus barbatus, claveles de poeta que cultivamos en viveros para la venta, no son exactamente el mismo, son variedades muy cercanas. Pero bueno, no dejan de ser pequeñas joyas botánicas si nos ponemos a pensar que están ahí que en el están ahí Pirineo arriba y la protegidas. podemos tener nosotros en casa, claro. Las flores son abundantísimas. Aquí los que he traído en el estudio están ya preciosos, de tonos rosas, blancos, fucsias, bicolores, muy bonitos, al final de unos tallos que son como, antes de la floración, como un poquito barbudos. Sí, llama la atención. Llama la atención. Es difícil describirlo, pero yo digo que lo de barbudo, pues como que no está mal. Sí, exacto. Le da Sí. Cada una de estas zonas barbudas del final de los tallos dará lugar a un manojo de flores espectacular, como los que en el estudio vemos, que son así, que están por aquí, y se van ramificando, para que no se me olvide, lo voy a nombrar ya, cuando uno de estos tallos barbudos que vemos aquí florece y se pone espectacular y muy bonito, después la flor es una parte perecedera de la planta, hay que tener cuidado para quitarle ese tallito por debajo de otra yema que ramificará cuando ya se ha estropeado la floración. Esta zona terminal de floración exuberante llegará un momento en el que poco a poco veremos que va decayendo, se va estropeando la flor, es una parte perecedera, insisto, pues la pinzamos un poquito por debajo para que ramifique y vuelva a florecer de nuevo y así la podremos tener toda la primavera y todo el verano. Pues Javier, muchas gracias por acercarte aquí en nuestros estudios una semana más, por acercarnos a estas plantas curiosas, sobre todo y olorosas hoy. Y olorosas hoy. Y nada, te esperamos la semana que viene con más cosas. Aquí estaremos. Muchas gracias.